Seguimos la continuidad musical y estábamos escuchando a Los Toreros Muertos, una banda de España. El tema es Falangista. Y bueno, un poco la idea de hoy era seguir con el homenaje a Daniel Melingo. El homenaje a Daniel Melingo. Y bueno, él alrededor del año 88 estaba de gira con Charly García. Él formaba parte de la banda de Charly García, Las Ligas. Y bueno, él se quedó allá en España, 88, 89. Se quedó en España y en la banda había un argentino que tocaba los teclados, que era Guillermo Piccolini. Guillermo Piccolini fue uno de los fundadores de la banda Los Toreros Muertos. Era una banda que hacía un pop en España, pero también tenía mucho ska, mucho reggae, y hacía letras así medias satíricas, medias satíricas. Y en este caso, el disco este del 89, hay varias letras, la mayoría son de, tanto la letra como la música, de Daniel Melingo y Guillermo Piccolini. Daniel Melingo ya estaba acostumbrado a componer, él ya había formado parte acá de los Twist y de los Abuelos de Granada. Entonces ya era un músico con experiencia también. O sea, por algo también, cuando se queda allá, él acepta la propuesta, porque Los Toreros Muertos habían tenido mucho éxito con su primer disco del año 86. Había un tema muy conocido llamado Mi Agüita Amarilla. Bueno, incluso acá lo pasaron esos temas. Pero bueno, él pasa a formar parte de esta banda. Y bueno, este tema, justamente Falangista, muy antifascista, ¿no? Con una letra muy antifascista, en tono irónico, en tono satírico. La letra y la música son de Piccolini y de él, de Melingo. Porque también hay que decirlo, bueno, España sufrió el franquismo, ¿no? El fascismo español. En Italia estaba Mussolini y en Alemania Hitler, y en España estuvo Francisco Franco, que fue el que hubo una guerra civil en España. Y bueno, Francisco Franco fue el dictador que sufrió España, creo que hasta el año 1977. 1977. Y bueno, los españoles, por eso digo, el tema es de Piccolini y de Melingo. Ellos tuvieron, o figuran ellos. Los argentinos, ya nosotros, cuando salimos de la dictadura militar, en el año 83, bueno, Melingo hizo muchas letras en contra de lo que había pasado acá, incluso satíricas, ¿no? Pensé que se trataba de cieguitos, bueno, varias de los Twists y de los Abuelos también. Hablaban mucho de lo que había pasado por ahí, en tono muy, muy satírico, muy humorístico, pero hablaban como hablaban muchos grupos acá. Entonces ya tenían experiencia. Cuando vayan en el 88, 89, no le costaba nada hacer un tema, por más que ellos sean forasteros, sean extranjeros, ahí en España, sabían que había un poco por parte de los españoles, de no hablar tan abiertamente de lo que habían sufrido, la dictadura esa que habían sufrido. Pasa que también ellos sufrieron una guerra civil. Bueno, muchos españoles vinieron acá al país, ¿no? Pero fue una guerra muy sangrienta. Al ser una guerra civil, una pelea entre hermanos, bueno, es muy difícil de cerrar esas heridas, ¿no? De cerrar la herida. Y bueno,
le costó un poco a los grupos o a los artistas españoles hablar y por supuesto a la justicia también. Francisco Franco, la dictadura terminó cuando se murió. Cuando se murió Francisco Franco terminó la dictadura. Entonces, es como que le costó reconocer no fue como acá que la dictadura se vio obligada después de la Guerra de las Malvinas a abrir las votaciones democráticas, ¿no? A establecer de nuevo la República, a tener Congreso, Senado. La justicia no, la justicia siempre apoyó la dictadura, la justicia argentina, tanto la dictadura como los gobiernos de derecha. Bueno, no acompañó, digamos, los vientos democráticos que sí la política la implementó, digamos, los juicios a las juntas y todo eso. Le costaba mucho a la justicia argentina también. Muchos habían sido puestos por los militares, ¿no? Pero bueno, en España era más complicado todavía. Digamos, es parecido también como pasó en Chile, que a los chilenos les costó enjuiciar a Pinochet y todas las barbaridades que había cometido. Y en ese caso, bueno, mataron a un presidente, ¿no? Cuando fue la dictadura de Pinochet. Y bueno, cuando quisieron hacer un breve juicio a Pinochet, recordemos que Pinochet también terminó muerto siendo senador honorario de Chile. Y bueno, hay sociedades que necesitan engrasar un poquito los alemites para reconocer las macanas que se habían mandado. Porque en eso entran todos, ¿no? Por más que sea una dictadura, la sociedad después tiene que tratar de juzgarla o tiene que reconocer los hechos y bueno, los tiene que presentar. En el caso de España y de Chile, por ejemplo, no saldaron bien las heridas que se habían abierto. No fue una reapertura democrática como hubo acá, en Argentina. Por más que todavía tengamos resabios de la dictadura en algunos sectores, bueno, después tuvimos la ley de obediencia debida, el punto final, un montón de cosas, retrocesos, que por suerte a la larga después se fueron saldando, ¿no? Pero bueno, Melingo y Piccolini, ahí Melingo fue un disco también políticamente incorrecto, digamos, ese de Toreros Muertos. Por más que Toreros Muertos era muy satírico también, en contra de la sociedad. Y bueno, tuvo que abrirle la cabeza ahí a los españoles. Igual había bandas antifascistas, ¿no? Más que nada en el hardcore, en el punk, como Siniestro Total, Nego Burriak, Cortatu, que lo pasaron en la aguja. También son bandas que hablan en contra del fascismo, ¿no? Pero bueno, esto quizás en el pop español no es tan así. Así que digamos, no solo musicalmente, sino que letrísticamente, ahí pusieron un poco en consideración a la sociedad española, bueno, lo que había pasado, ¿no? El falangismo. Acá el Chopper pone La Polla Records, dice. La Polla Records también. Banda número 1 del rock español lejos. Sí. Y bueno, La Polla es una banda punk, hardcore punk, bueno, reggae también. Y bueno, es antifascista. Sí, también, por supuesto. La Polla Records. Pero bueno, por ahí era Toreros Muertos era muy satírico, pero no tan así abiertamente político. Y bueno, ahí Melingo la letra la hizo él.
Él ya tenía experiencia acá con los twists. Él se había ido acá en el país en la década del 70, a fines de la década del 70. Él se tuvo que ir a Brasil, antes de los abuelos, por más que después volvió durante la dictadura a formar parte de los abuelos y a formar los twists. Él tuvo un par de años que se tuvo que guardar. Y se nota en su discografía, en la discografía de Melingo se nota. Él estuvo en Brasil y su carrera musical, profesional, la empezó con Milton Nascimento en Brasil. Él, en el año 79, estando en Brasil, él formó parte de la banda de Milton Nascimento. Él tocaba, bueno, acá tocó saxo, tocó mucho en Los Abuelos y en los twists, pero el clarinete, él era clarinetista. Había empezado su carrera. Melingo era un músico formado, un músico de conservatorio. Y bueno, él tocaba el clarinete, por algo tocó con Milton Nascimento, una de las voces más grandes de Brasil. Y bueno, músico muy, muy formado y muy ecléctico, con una carrera para mí impresionante. La carrera fines de la década del 70 con Milton Nascimento arrancó, y bueno, hasta ahora que terminó con el tango, digamos, tratando de hacer una renovación en lo que es el tango, muy bien lograda para mí, con muchas giras por Europa. Pero bueno,